la diapositiva más interesante, porque cuando hablamos de cáncer y de tumores, la primera idea que tiene todo el mundo es: me han dado quimioterapia, me voy a curar. Me han dado radioterapia, me voy a curar. O, me tiene que dar quimioterapia, me voy a morir. O me tiene que dar radioterapia, no sé qué es eso, pero me van a quemar cosas de dentro y ya no voy a poder hacer mi vida. Eso es lo que piensa todo el mundo. Pero ahora la cirugía, que es el tratamiento fundamental, pues no le dan, esto es como un ceda el paso allí, ¿no? Tiene que pasar por el cirujano, pues como tiene que pasar por la peluquería, ¿no? Hay que darse un retoque y mitad, pero lo importante es la boda final. Y no es así. O sea, hay que insistir sobre el enfermo, en el enfermo, que la cirugía, hoy por hoy, hasta el 12 de marzo del 2014, en el mundo entero es el único tratamiento efectivo para el 99% de los tumores. Y ahora uno dirá, ¿y los linfomas? ¿Y la leucemia? Pues efectivamente, ahí tienes tratamientos quimioterápicos. Pero muchos de ellos, muchos de los linfomas, sobre todo los linfomas grandes que sobrepasan, necesitan de cirugía para reducción citológica. ¿De acuerdo? Para el resto de tumores, la cirugía es el tratamiento fundamental. Entonces, el enfermo viene a mi consulta, me puedo hablar con él y le digo: usted tiene un tumor, tiene un cáncer. Este cáncer es curable. Pero es curable porque la cirugía se lo va a curar en un 98%. Y dependiendo si tiene ganglios afectados o tiene metástasis a distancia, el tumor necesitará un poquito más. El ejemplo que les pongo yo es: usted tiene un cáncer, nosotros le vamos a operar. Esto es como si tiene un pantalón roto. Yo le voy a poner el botón, la cremallera y el cinturón. Y después le vamos a ayudar. Le vamos a poner tirantes. Y además de los tirantes le vamos a poner una chaqueta. Y eso es la radio, la quimio, la hormonoterapia y todo el resto de tratamientos. ¿De acuerdo? La cirugía es el tratamiento fundamental. Y ahora veremos cómo. Toda esa cirugía tiene sobre todo tres funciones. Una es curativa. Pues tienes sobrejuela, tienes un tumor, tienes un cáncer de colon. Estadio 2, te opero, pues no te hace falta nada, ni radio ni quimio, tal. Que decir, tienes un estadio 3, pues te doy radio y quimio, y es una cirugía curativa, es decir, es una cirugía de perfecta. Paliativa. Tienes un tumor, el mismo tumor, pero es un estadio 4 y te comprime el uréter. Y entonces, cuando te está comprimiendo el uréter, tienes una hidronefrosis. Y como te está fastidiando el riñón, te tienen que dializar. Si yo te quito ese tumor, no te estoy curando con un estadio 4, tienes metástasis pulmonares, hepáticas, etc. Pero lo que estoy haciendo es mejorar tu calidad de vida. Y luego, para mejorar los síntomas. Por ejemplo, personas que tienen tumores, carcinomatosis, pues a veces que les operas simplemente para poder reducirle la citis o reducirle los volúmenes tumorales y que tenga una calidad de vida mejor. O que el tratamiento quimioterápico haga un mayor efecto, aunque sea paliativo, y esa persona pues pase de vivir 9 meses que va a vivir con dolores, etcétera, a vivir en torno a 14, 15 meses, pero con una mejor calidad de vida. ¿De acuerdo? Luego, además, lo que hemos contado, ya es raro que tú utilices solo la cirugía como único tratamiento erradicador de tumor. Habitualmente lo que utilizamos es asociaciones, y entonces se habla de todo este trabajo multidisciplinar, ¿no? Estos abordajes multidisciplinares en el tratamiento oncológico, en el tratamiento de los cánceres. Generalmente lo que asociamos habitualmente es la radioterapia o la quimioterapia, sea neoadyuvante, es decir, previa a la cirugía, o adyuvante, después de la cirugía, ¿vale? Pero luego, además, con el paso del tiempo y la mejora de la tecnología, lo que hemos llegado a tener tratamientos quirúrgicos lo podemos asociar a otras cosas. Por ejemplo, cáncer de colon estadio 4 con metástasis hepáticas. Metástasis hepáticas únicas, por ejemplo, 2 en el lóbulo izquierdo del hígado. Menores a 3 centímetros, pues podemos hacer cirugía en varios tiempos, podemos embolizar, podemos dar radiofrecuencia, la primera, de algunas zonas, o tiene varias y podemos quemarlas. Podemos hacer hipertermia, quimioterapia hipertérmica, por ejemplo, en el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal. Ya sabéis ahora que en estos tiempos, yo estaba ahí con vosotros, cuando un paciente tenía carcinomatosis, pues estaba muerto. Hoy en día, los pacientes con carcinomatosis
sobre todo de origen ovárico, sobre todo, no están desahuciados. Tienen un tratamiento quirúrgico, es una citorreducción máxima, es decir, hay que quitarles el peritoneo, exeneración pélvica, etcétera, etcétera. Y además le das quimioterapia hipertérmica, es decir, le metes la quimioterapia dentro de la tripa. Con unas técnicas especiales se le da una cosa que se llama KIP, ¿vale? O HITEC, ¿vale? Además. Luego la quimioterapia y el láser. Bueno, lo del láser, esto ya es el mundo de la panacea, ¿no? Esto en el paciente normal, pues cree que tú eres como Darth Vader, ¿eh? Tú vas ahí con tu espada láser y le vas a operar, ¿no? Entonces, no sé qué se debe imaginar, pues eso, que tenemos un bisturí tipo lapicero que sale así. Entonces tú le vas a quitar el tumor, por supuesto que ni le va a doler ni va a tener absolutamente nada de eso, ¿eh? Lo del láser se utiliza sobre todo en procesos en otorrino, ¿no? Para lesiones en las cuerdas vocales donde se produce, o en oftalmología, ¿no? Donde se produce una fotocoagulación. Es decir, el láser lo que es una de luz que quema, ¿vale? Lo digo que se puede haber algún friki y tal de Darth Vader de la guerra de las se está imaginando el día de mañana con una espada ahí en la espalda, dándole a los enfermos. O sea, que no es así, ¿vale? Y al enfermo hay que contárselo igual, ¿eh? Cuando se operan por la laparoscopia, el 90%, los que han estado en la consulta conmigo lo saben. Bueno, entonces usted, doctor, me va a operar por láser, ¿no? Pues no, el láser no existe, ¿eh? No existe como tal para eso, ¿de acuerdo? No. Entonces, un poquito de historia, un poquito así como, ¡ay, qué rollo de historia! Bueno, un poco, nada más, no pasa nada, simplemente que la cirugía es el primer tratamiento que se impuso para el tratamiento de los tumores. Sí, en el siglo II después de Cristo, un señor muy famoso para nosotros, se llama Galeno, pues empezó con los principios básicos de la cirugía oncológica, ¿no? Él decía que, bueno, cuando le cortaran, pues que cortaran por tejido sano, etcétera, etcétera. Bueno, claro, imaginaos los cortes en esta época de la vida, ¿eh? Con cauterizaciones, a lo vivo, o sea, ahí la gente se ponía pifabino, claro, porque no había otra forma de anestesia, hasta que caían derrotados y entonces les operaban ahí un poco, pero imaginaos, ¿no? Luego cauterizaciones por medios físicos o químicos, sobre todo en los pacientes que estaban amputados y en aquellos tumores que aparecían, pues porque no se conocía la diabetes, no se conocía nada de esto, entonces empezaban ahí a tener problemas con las úlceras vasculares, por frío. Y luego empezaron a hacer amputaciones menores, pero no es hasta a finales del año 1800, donde Milrod, que ya os sonará un poco, Milrod es el de las gastrostomías, esto ya lo ven, no, gastrostomía tipo Milrod 1, Milrod 2, Milrod 3, Milrod 1. Pues este hombre, un inglés, un agente, pues hizo la primera resección gástrica con carne. Y luego durante, pues lo mismo, que quitó con éxito, o sea, con éxito es que los pacientes viven un mes, ¿eh? Pues claro, en aquella época, que te abriera la tripa o que te abriera la cabeza, pues era morirse, ¿de acuerdo? Y entonces, pues claro, ya empezó con lo de la anestesia, que si la asepsia, con Harter, ¿vale? ¿De acuerdo? Todo esto, entonces fueron mejorando y empezaron a hacer resecciones quirúrgicas importantes y empezaron a darle a los pacientes un tratamiento erradicador de sus tumores, ¿vale? Un poquito de una foteque, Galeno, ¿vale? Ahí va, mira, están todas. Galeno, y aquí Durante y Milrod, es la que el inglés, ¿vale? Bueno, nada más. Entonces, cada vez. Entonces empieza con la anestesia, la antisepsia y tal. Entonces, claro, el hombre humano pues le da por crecerse, ¿no? Entonces dice, coño, si yo a este le cojo y le quito un estómago, pues le quito el estómago, el bazo, tal, etc. Y entonces, pues claro, más tumor y a quitar y quitar. Pues claro, luego hay que pensar un poco en el enfermo, ¿no? Pues claro, si tú le quitas todo y le pones un tubo de la garganta hasta el ojete, pues ya me contaréis para qué le sirve a ese hombre, pues no le vale de nada, ¿eh? Entonces, empezaron a hacer los tratamientos conservadores, sobre todo en cirugías muy mutilantes, como era el cáncer de mama. El cáncer de mama empezaba a ser un problema, a finales del siglo XIX, un problema, y entonces, claro, a las mujeres, pues, entre los hachazos que le daban en el quirófano y lo que hacen en el coco, no había ninguna diferencia, ¿vale? Entonces, se hacían unas mastectomías brutales, con unos defectos estéticos enormes, unas linfadenectomías, cuando la linfadenectomía enormes, las señoras con unos linfedemas, horrible. Entonces sí, claro, había curar el tumor, pero esta mujer la había prácticamente impotente para eso. Y empezaron los tratamientos conservadores.
Esos tratamientos conservadores han avanzado muchísimo. De hecho, ahora todos los tratamientos, todo el trabajo multidisciplinar que hacemos con los tumores, básicamente, a veces, es simplemente para decir si le quitamos todo un órgano o una parte de él. ¿De acuerdo? Pues claro, el enfermo, cuando tú le dices, tiene usted un tumor en el sigma. Claro, yo lo cuento a vosotros y dices, claro, todo el mundo asocia el sigma, pum, pum, ahí la parte de dentro. Claro, el enfermo le digo lo del sigma, y eso y la fisión nuclear es lo mismo, ¿vale? No entiende nada. Y entonces dice, bueno, pero ¿cuánto me va a quitar? Es lo primero que te dice. Y tú le dices, 20 centímetros. Entonces, claro, dependiendo de cada uno, pues es mucho, ¿no? Eso lo dicen los hombres, claro, 20 es mucho. 30, pues las chicas. Pues tampoco, ¿no? Es una cosa así. Entonces, depende, ¿no? Pero tú le tienes que explicar al paciente, claro, que tú como le dices, le quito todo el colon, pues el hombre ha arreglado, solucionado su vida. Pero no es plan, porque al hacer una anastomosis ilio-rectal, pues tiene sus consecuencias. La primera es que tienes entre 4 y 6 deposiciones diarias. Hay que quitarlo cuando hay que quitarlo. La mama, 3/4 lo mismo. Claro, si tú operas a una chica, una mama, una chica de 30 años que tiene un tumor en cuadrante superior externo, una mama, talla 105, copa C, pues es más fácil hacerle una cirugía conservadora porque con un flap, porque le va a quedar una mama estéticamente aceptable, que si la chica tiene un 85 con la copa. ¿Por qué? Porque en ese caso es mejor hacer una mastectomía y ponerle un expansor, ponerle un expansor y ponerle una prótesis. Es decir, que ya no solo se ve el tratamiento oncológico, sino también un poco la rehabilitación del enfermo y sobre todo las consecuencias estéticas. ¿Vale? Bueno, entonces, dentro del principio del tratamiento quirúrgico de los tumores, pues ¿qué es lo más importante? Pues el tumor, ¿no? Pues tengo un tumor. Entonces vamos a tener tres cosas sobre todo. Uno, el tipo de cáncer, tipo de tumor que tenemos. Dos, el tipo de paciente que tenemos. Y tres, el tipo de cirugía que vamos a hacer. Son los principios básicos, ¿no? Entonces, el tumor. Vamos a ver. Con esto del tumor ha ido avanzando el concepto durante muchísimo tiempo, porque la teoría clásica es, te sale un tumor en un dedo, ¿no? Esto lo va a entender fácil. El tumor crece, me llega aquí, coge los ganglios y luego se me va vía hemática y me da metástasis extraña, ¿no? Esa es la teoría clasicista. Ejemplo, el cáncer de mama es muy típico, ¿no? Tengo un tumor, está aquí localizado, primero ganglio centinela, luego resto de ganglios, 3 niveles ganglionares y finalmente metástasis extraña. ¿Qué es lo que pasa? Que aparece un señor, que es Fischer, y dice, ya, pero es que esto no es así. Porque, por ejemplo, hay tumores que de entrada son enfermedades sistémicas. Ejemplos, tengo un cáncer de mama y me aparecen metástasis óseas. ¿Por qué? Si no tengo ganglios regionales afectados. Porque se está descubriendo que el cáncer, en algunos casos, no es solo una enfermedad de un grupo de células que se han vuelto tarambanas y les ha dado por multiplicarse, sino que además envían transmisores de las 1000 diferentes formas y posibles a otras zonas del cuerpo donde le dicen a los otros, tío, divídete que esto mola, que me he montado una cuerda aquí, toda la fiesta, Y es así como lo hacen. Entonces, claro, mandan sus metástasis a otros sitios y hacen exactamente lo mismo. Zonas muy parecidas a donde está el tumor primario. ¿De acuerdo? Esas son las teorías mecanicistas. Pero además de la teoría mecanicista o la teoría clásica, las teorías de Fischer, es que además tenemos otras dos vías de diseminación del tumor, y son la transserosa, muy típico, cáncer gástrico, tipiquísimo. Entonces yo cojo, el señor tiene un T3N1, ahora veremos un poco eso. Y entonces resulta que le hago una laparoscopia de estadificación que se llama, es decir, le meto el tubo, la cámara, en su tripa para ver si realmente lo que me está diciendo el escáner, las pruebas que le he hecho, es eso que me está contando. Y de repente veo una diseminación biliar, es decir, veo toda la cavidad abdominal con una carcinomatosis de origen gástrico, que son de las peores. Eso es porque a través de la vía transserosa, es decir, cuando el tumor alcanza el borde, coge todo el peritoneo, tanto visceral como parietal, y todavía no sabemos por qué empiezan a hacer todo este tipo de metástasis, que son devastadoras para el paciente, porque empiezan una ascitis brutal
y los enfermos tienen un periodo de vida de 3 a 6 meses. Entonces, y la última, la iatrogénica. Esto está todavía un poquillo en duda, ¿no? Entonces, tú operas a un señor, entonces dices, claro, si cojo el tumor y lo abro, pues esas células se caen, y entonces esas que se caen pues pueden volver a reproducirse. Está así un poco 50-50, y cuando empezó la laparoscopia, ya por los años 90 o una cosa así, pues decían que si tú operabas un tumor y le metías los trócanes, pues podía, los vapores por la coagulación, pues venir células y aparecer en el sitio del tumor. Parece que hay descritas como 5 casos en la literatura científica, ¿no? Entonces al principio la gente era un poco tal. Luego las biopsias, ¿no? Por ejemplo, hay tumores gástricos o hepáticos donde está contraindicada en las biopsias en algunos casos porque puede diseminar, etc. Está todavía en duda, pero por si acaso en algunos tumores preferimos no hacer algún tipo de biopsia para localizarlos, sino que directamente preferimos tratarlos y tal. ¿Vale? Luego, una vez que tenemos el tumor, pues hacemos las biopsias. ¿Cómo las podemos hacer? Pues de 1000 maneras. Esto ya lo conocéis de antes. Por la paz, usted la exploración con la aguja fina, biopsias incisionales, biopsias excisionales que generalmente suelen servirnos para tratar ya el tumor, por ejemplo, sobre todo los tumores de piel, ¿vale? Y luego todo el tema del ganglio linfático, es decir, todos los estudios que se hacen, todos los ganglios centinelas que se estudian. ¿Dónde está más estudiado el ganglio centinela? Pues en la mama. ¿Pero dónde se está estudiando también sus factores pronósticos? En el cáncer de colon. Se están buscando estaciones ganglionares para localizar y estadiar mejor el tumor, tanto antes de operarlo como después de ello. Los datos más relevantes que nos cuenta el patólogo sobre el tumor son el tipo histológico, es decir, usted tiene un cáncer gástrico tipo intestinal o un adenocarcinoma colorectal tubular de este tipo ABC. Y luego el grado de diferenciación. Tumores más agresivos avanzan más, tienen más capacidad metastasizante, pero también responden mejor a algunos tipos de tratamiento. Nos ocurre, por ejemplo, en el cáncer de mama, ¿vale? Luego nos va a hablar sobre el grado de infiltración vascular y el grado de infiltración linfática. La presentación os la dejo y el tema también, ¿vale? O sea, que no volváis loco ahí escribiendo que os lo voy a dejar todo, que esto es público, O sea, que no pasa nada, no pasa nada. Lo sé, Si está mal, luego me lo contáis. Entonces, y luego por último, lo que está más en boga es toda la expresión de oncógenes, ¿vale? La expresión de oncógenes nos sirve para empezar tratamientos inmunohistoquímicos, es decir, tratamientos que vosotros, el día de mañana, cuando tengáis en torno a 50 años, no está lejos, a lo mejor que estamos lejos, pero yo tengo ahí a la vuelta y digo, vale. Entonces, cuando tengáis eso, claro, empezaréis con eso, con la expresión de oncógenes, y vosotros probablemente muchos de los tumores que ahora les hacemos unas barras basadas enormes y les operamos y tal, probablemente vosotros, pues, tocándoles una campanilla y metiendo unas inyecciones, pues podréis controlar. Ojalá. Todavía está en lucha. Pero, por ejemplo, el ejemplo típico de los oncógenes, la expresión del KRAS nativo en el cáncer de colon, para darle un tipo de tratamiento quimioterápico, sea con cetuximab o sea con el bevacizumab, ¿no? Que son terapias que se hacen ya de cara más directa al tumor. O la expresión de los oncogenes del CERV2 positivo en el cáncer de mama, pues para si son receptivos a ceptinos. Es decir, cada tumor va a expresar una cantidad, un número determinado de oncogenes que podremos estudiar.